Avísenme chicos, porque si no les pongo falta en la clase pasada también, por favor. Chávez, Aguirre, Wilmer, ¿se encuentran en clase? Chávez, no está. Gil Bazán, Gil Bazán, no está. Guimaraes, Guimaraes, tampoco. Paredes, Guamán, Paredes, Guamán, no. Ruiz sí está. Salas, ¿está Salas? Salas Sí, Valverde, profesor. Presente. Vega Mesa, Leonel Guido, Vega Mesa y Villegas Aguirre Francesca. ¿Se encuentra? Sí, profesor. Ok. Muy bien, entonces su compañero, Huiza, había hecho la lectura de la primera parte, profesor, del tema de la derrota en la Guerra del Pacífico. Nosotros habíamos trabajado justamente esta parte, vamos a visualizar por acá el tema, a ver un momento. Y acá dice lo siguiente, ¿no? La campaña de Lima. Tal como dice, profesor, la lectura de su compañero, Chile ingresa a Lima bajo las órdenes del general Baquedano y uno de los presidentes que el Perú va a tener en la guerra es Nicolás de Piérola. ¿Por qué digo uno de los presidentes? Porque si yo comparto esta parte, justamente dice 6 jefes de Estado, y es que durante la guerra con Chile, el Perú ha tenido tranquilamente Mariano Ignacio Prado, primer presidente, que abandonó la guerra, recuerden esa clase, abandonó la guerra, abandonó el Perú en pleno conflicto después de la batalla de Tarapacá, supuestamente se fue a Europa a comprar armas y nunca más regresó. Bueno, luego dejó él en el poder al famoso pie, al anciano de la puerta, ¿no? Un viejo de casi 80 años, y este señor pues es derrocado por Piérola, ¿no? Piérola se convierte, al no ser elegido, lo van a llamar dictador. ¿Por qué lo llaman dictador? Porque a Piérola no lo elige el pueblo, a Piérola no se le elige en elecciones. A Piérola simplemente se autoproclama presidente y como vamos a ver, cuando los chinos llegan a Lima, Piérola escapa. Y es tan monce que olvida en Palacio de Gobierno todos los documentos de las personas que contribuían para la defensa nacional. Entonces, cuando los chilenos llegan al Palacio de Gobierno, encuentran los nombres de la gente y hacendados que estaban dando dinero para resistir la guerra y empiezan a extorsionar a estos hacendados, empiezan a cobrarle cupos de guerra. Piérola será el tercer presidente entonces en pleno conflicto. Luego los chilenos obligarán a que se elija un presidente, que es Francisco García Calderón, que como Lima estaba prácticamente destruida, y cuando digo Lima me refiero a lo que hoy día es el Cercado, porque eso era antes Lima la antigua, estaba destruida. Francisco García Calderón traslada la sede del gobierno a lo que hoy día es el distrito de La Magdalena, ¿no? Aunque algunos sostienen que es Pueblo Libre en realidad, pero él lo va a llamar, o se va a llamar como el gobierno de La Magdalena, el de Francisco García Calderón. Y los chilenos le dicen y lo presionan para que él firme la paz, pero que entregue territorios, ¿no? Que entregue territorios, Tarapacá, sobre todo lleno de salitre, Arica, Tacna, profesor, territorios que Chile ambicionaba al sur. Francisco García Calderón, que tenía negocios en Tarapacá y que defiende también a su sector, al sector profesor pudiente de Lima, decide no entregar territorios y es el cuarto presidente que tenemos en plena guerra. Obviamente luego que García Calderón se va porque lo llevan preso a Chile, quien va a ser, se cargó el poder será Lizardo Montero, ¿no? En la Sierra Sur, que es Arequipa, y el último presidente que firma el Tratado de Paz es Miguel Iglesias. En la zona de la Sierra Norte, en Cajamarca, Iglesias estaba enfrentándose a los chilenos. Entonces, ese es el tema, profesor, con los presidentes. Hemos tenido 6 presidentes a lo largo de la historia en el Perú. Bueno, al menos a lo largo de la Guerra del Pacífico. Entonces, profesor, por eso en la lectura te mencionaban que Piérola era un dictador, porque Piérola entra al poder dando golpe de Estado al anciano Lapuerta. Como nadie lo elige, por eso lo llaman dictador. Y literalmente defiende Lima de este ataque. Entonces, en la campaña de Lima, justamente que aparece acá,
La organización estuvo a cargo de Pierola, ¿no? Pierola mandó a hacer trincheras para defenderse supuestamente, para defender la ciudad, para defender la capital. Sin embargo, esto no fue suficiente. ¿Por qué, profesor? Porque los mejores soldados peruanos ya habían sido derrotados en el sur, en Arica, en Tarapacá, en el Alto de la Alianza, fue derrotada, digamos, la mejor soldadesca que tenía el Perú. ¿Quiénes pelean entonces en la defensa de Lima? Como bien ha dicho su compañero en la lectura, lo hacen jóvenes, inclusive estudiantes del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los colegios más antiguos de esa época en territorio peruano. Entonces, ¿quiénes van a defender ahí, profesor? Hay grupos de soldados jóvenes, 18 a 30 años, 31 a 50, incluso los ancianos también, profesor, a partir de los 50, ¿no? Entonces, la gente misma se arma y sale a defender Lima en lo que fue una matanza, profesor, de los chilenos. Lamentablemente no se pudo defender Lima y Chile ingresa a nuestra ciudad capital, ¿no? Entonces, profesor, ¿por dónde entra Chile? De sur a norte. Chile ingresa por el sur, por eso que los primeros distritos en ser invadidos van a ser Barranco y van a ser Miraflores, ¿no? Los chilenos ingresan por el sur. La ocupación limeña, la ocupación de la ciudad, es justamente por Chorrillos, Barranco y Miraflores. Hay un incendio desproporcional en Chorrillos. Pierola le pide una tregua a los chilenos porque mucha gente ha muerto, demasiada gente, incluyendo ancianos, mujeres y niños, y los chilenos aprovechan eso para tirarse una borrachera en la playa de Chorrillos. Entonces, profesor, ¿qué significa eso? Eso significa que Cáceres le dice a Pierola que le mande soldados y que aproveche el momento, porque los chilenos están ebrios en la playa de Chorrillos. ¿Qué hace Pierola? Pierola dice no, y Pierola escapa a la sierra. Los chilenos cuando ingresan a Lima han hecho un montón, profesor, de desbordes. No solamente queman Chorrillos, que era un balneario hermoso de la aristocracia limeña, sino que asesinan y violan muchas mujeres en Chorrillos. Roban literalmente las casas más pudientes, joyas, y prácticamente no había quien los detenga, ¿no? La última defensa va a caer en San Juan y en Miraflores. Y con eso Chile tiene la disposición libre de hacer lo que le dé la gana. ¿En dónde, profe? En la zona de Chorrillos. Vamos a ver acá. Miguel Huiza me dice, o sea, lo de PPK, Vizcarra, Medina y Gasti no es nada. Claro, eso no es nada porque llama la atención que en plena guerra exista pues divisionismo entre los propios peruanos, ¿no? En plena guerra, eso era lo que decía Prada, González Prada, el padre del anarquismo en el Perú. La guerra se perdió por la desunión entre caudillos. Entonces, profesor, estas derrotas en San Juan y Miraflores, que es la campaña de Lima, van a ser prácticamente en vano. Chile igual entró a nuestra ciudad, incluso el alcalde de Lima de esa época, Rufino Torrico, tiene que entregar literalmente la llave de la ciudad a los chilenos, porque no hay quien defienda. Los alumnos del colegio Nuestra Señora de Guadalupe salieron, ¿ah? Y Chile nos golpeó también donde nos duele. Por eso algunos dicen que es difícil que entre Chile y Perú quede en algún momento zanjado, porque no solamente fue una guerra con ayuda inglesa, sino que fue una guerra miserable, porque Chile nos golpeó como para hundirnos, ¿no? El gran colegio Nuestra Señora de Guadalupe tenía los laboratorios más sofisticados de la época y fueron arrasados por los chilenos. Entraron a los museos un poco más y desbarataron todo, entraron a la Biblioteca Nacional, se llevaron los libros, quemaron ejemplares valiosos de la época de la colonia, fueron a San Marcos, la gran Universidad de San Marcos, y lo utilizaron como caballeriza. Se hicieron lo que le daba la gana, muchachos. Lo que veían de valor se lo llevaban a Chile y lo que no veían de valor lo destruían. Golpeaban la tecnología del Perú, por eso que el Perú después de la guerra quedó un asco, ¿no? Quedó hecho un asco. ¿Y quién había para defendernos? Nadie, pues. El cobarde Pierola había huido a la sierra, Prado nunca regresó de su viaje, Luis Lapuerta ya era un anciano moribundo, y bueno, los mejores generales habían muerto. Bolognesi muerto, Alfonso Ugarte muerto, Cáceres estaba herido, Iglesias herido, Iglesias pierde un hijo en la guerra también. Entonces la situación se hacía complicadísima para todos, ¿no? Ahí está justamente lo que te decía, invasión y destrucción. Ahora, en el libro su compañero Huiza
había leído el nombre du Petitoires. Por eso es que si tú alguna vez sales de Puente Piedra y te vas al centro de Lima o al Lince o a Miraflores, vas a encontrar la calle que dice du Petitoires. Es una calle en homenaje a este almirante francés, quien al ver todo el abuso, no es que defienda tampoco a los peruanos, ¿ah? Sino que en Lima de la época había mucho inmigrante, había mucho inglés y mucho francés. Habían bancos, ¿no? El banco, por ejemplo, que tú llamas hoy día el banco de crédito, era un banco que ya existía en esa época. El banco francés se llamaba. Entonces, los chilenos destruían todo, pues. Y du Petitoires cuadra a Manuel Baqueano, ¿no? Le dice, bueno, ya he destruido todo, pero si sigues abusando, tengo barcos en el puerto del Callao que no dudaría en dar la orden para que bombardeen Valparaíso. Y eso como que un poco asusta a los chilenos, no quieren chocar con una potencia europea y se contienen. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. O sea, profesor, la defensa de Lima fue literalmente muy poco para lo que los chilenos habían traído. Hace algunos años se descubrió un cadáver en la zona del Morro Solar, en Chorrillos, era un soldado chileno, y dentro de la ropa que llevaba el soldado se encontraron partes de guerra que hablaba pues de cómo era, de cómo estaba organizado el ejército chileno y tenía todo, ¿no? Armamento, uniforme, armas, mientras que por el lado peruano no había absolutamente nada. Y eso se entiende por qué, porque el Perú no estuvo preparado para la guerra, pues. El Perú no estuvo preparado para la guerra. Antes de la guerra, el dinero se lo habían gastado en el tema de la prosperidad falada de Castilla, en el guano, se invirtió en qué la plata, en contratar más empleados públicos, lo que hoy día se llama burocracia, ¿no? La burocracia ha sido un cáncer en el Perú, ¿eh? Un cáncer. Y es un cáncer porque para hacer un documento pasa por 10 personas cuando uno solo lo puede solucionar. Eso se llama burocracia, que es un burócrata, el que trabaja para el Estado, pues, el que vive del Estado. Y esa burocracia aumentó en la época del guano con la plata, ¿no? Se descuidó el tema de las Fuerzas Armadas. Y por eso en la guerra pagamos caro ese descuido. Siempre es importante invertir en la defensa de las fronteras. Y no solamente invertir en las fronteras, invertir en el ejército, porque el ejército te va a ayudar, no solamente en época de guerra, si hubiesen desastres naturales, como por ejemplo en la pandemia, ¿quién salía a patrullar? ¿Tú, yo? No, salía el soldado. Y al soldado en el Perú no se le paga. Eso es importante. El Perú debe ser uno de los pocos países tercermundistas que no paga a sus fuerzas armadas. El soldado sirve ad honorem, ¿no? Mientras que en otros países del mundo los militares son los más respetados de la comunidad. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya tenemos la derrota de Perú en Lima. Los chilenos han entrado en Lima y viene el gobierno de la Magdalena, ¿no? 1881. Entonces pido un voluntario cualquiera, por favor. Vamos a ver, manito levantada. Adelante, Sheila Mamani, te escucho. Gobierno de Magdalena 1881. Una junta de notables, con el aval de Chile, elige como nuevo presidente a Francisco García Calderón en el pueblo de Magdalena, reconocido como zona neutral. Hoy es el destino limeño de Pueblo Libre. Chile buscó negociar la paz con el nuevo gobierno, para lo cual exigió la anexión territorial de Tarapacá, pero García Calderón mantuvo la postura de un acuerdo de paz sin cesión territorial. Finalmente, García Calderón fue llevado junto a su familia a Valparaíso. Luego se delegó de gobierno a Lizardo Montero, quien lo encabezó desde Arequipa, mientras que desde Tarma dimitió el 28 de noviembre de 1881 el dictador Nicolás de Pierona. Ok, muy bien, señorita Mamani, correcto. Entonces, profesor, el gobierno de la Magdalena es el nombre que va a recibir el dado por el abogado Francisco García Calderón. ¿Quién era Francisco García Calderón? Bueno, era un abogado de una familia aristocrática, de una familia de mucho poder económico en el Perú, en Lima, que tenía negocios en Tarapacá. O sea, el objetivo de Chile, chicos, en la guerra siempre ha sido Tarapacá. Pregunta para cualquiera. Tarapacá era importante porque contenía ¿qué cosa, muchachos? Mano levantada. ¿Qué contenía Tarapacá y era fundamental para Chile? Era como un pastel que ellos querían comer y ese pastel no lo iban a comer hoy día, pues era un pastel que lo Espera podían que, comer en años. espera que. Era un puerto, ¿cierto? Donde, a ver, todo era peruano, ¿cierto?
No, por el Más o salitre, menos, por el salitre, me confundí, me confundí. ya claro, en realidad Tarapacá tenía dos puertos, muy bien, Huiza. Uno de ellos era Iquique y otro de ellos, profesor, era, bueno, Tarapacá era un desierto en realidad, un desierto salitrero, ¿no? Cuyo uno de los puertos más importantes era Iquique, ¿no? Que había sido bloqueado por los chilenos al inicio de la guerra. Entonces, en este desierto, que aparentemente no había nada, porque en el Perú, cuando uno ve un desierto piensa que no hay nada, en este desierto lo que había era salitre en abundancia, al igual que en Antofagasta, que era un desierto boliviano. Entonces, el salitre para la época, recuerdo que estamos en el siglo XIX, para esta época el salitre es tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué razón, profe? Porque el salitre permitía en Europa fertilizar las tierras europeas y allá estaban en plena revolución industrial. Además, el salitre era un insumo que se fabricaba la pólvora y ese salitre valía millones, pues. Aparte que también en los puertos de Tarapacá, como Iquique, había también todavía reserva de guano, ¿no? Que también era importante. Entonces Chile quería a toda costa Tarapacá, pues. Y García Calderón, que tenía negocios ahí, no lo iba a ceder. Como García Calderón no cede, lo llevan preso a Chile y el gobierno cae en el militar Lizardo Montero, que estaba en Arequipa, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Piérola, que era el traidor? Bueno, Piérola se decía que él seguía siendo presidente de la Sierra, pero nadie lo respetaba por cobarde, así que Piérola lo que le queda es renunciar y el nuevo presidente será Lizardo Montero en el 81. Así de jodido estaba la situación en esos años. Entonces vemos acá, nos vamos por acá rápidamente. Bueno, Lima ha sido tomada, lamentablemente, y la campaña de la Breña es fundamental. La campaña de la Breña es el nombre que se le da ¿a qué, profe? Al momento más glorioso de nuestra guerra. El momento más glorioso de la guerra es cuando aparece un personaje muy estudiado en el mundo, ¿ah? En el mundo, ni siquiera es en el Perú solamente, en el mundo, porque en Europa Cáceres después se hace presidente, ¿ah? Eso también es importante. Cáceres después se vuelve presidente del Perú y es invitado muchas veces a Europa y muchas veces le preguntan cómo hizo él, ¿no? Para enfrentarse a los chilenos y derrotarlos en la sierra. Algunos sostenían que si, por ejemplo, Cáceres hubiese recibido ayuda, ¿no?, de los criollos de Lima, seguramente que se hubiese ganado la guerra, porque Chile fue prácticamente, profesor, sometido en la sierra del Perú. Hay un enemigo que los chilenos no conocían, hay un enemigo que los chilenos literalmente nunca habían visto. Ese enemigo es un valor agregado del Perú. Y si alguna vez tú has viajado a la sierra, vas a notar a ese enemigo. La pregunta es, ¿de quién estoy hablando? ¿Cuál era el enemigo de los chilenos en la sierra? Mano ¿La levantada. altura? ¿La Ya altura? No, la altura te genera algo. presión. No. No, no sé, le falta el aire. ¿Eso cómo se llama? Eso es un síndrome. El soroche, no mentira. Claro, muy bien, ¿no? Yo estaba a punto de decir que me falta el aire, corazón, tucun. Ah, se coreano. Muy Guerrero bien. Dragón. Pero dragón. Profesor, el soroche. Profe, Sí, dime, mi dime. compañera está que comparte memes, ¿ah? No hace caso. Compárteme, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Cada uno es libre de escuchar o no escuchar la clase. Ya, Eso sí hay ya. que tenerlo presente, chicos, ¿ah? Nosotros tenemos solo una hora o quizás menos y bueno, ya cada uno es libre, ¿no? Ya cada uno está grande en hacer qué hacer con su vida y qué no hacer. Con tal que no afecten el desarrollo de la clase, no me escriba en el chat nada, ni en mi pantalla nada, no hay problema. Muy bien, entonces, profesor, el tema es lo siguiente. En la sierra del Perú, el enemigo número uno de los chilenos es la altura, ¿no? Como sucede hoy día con un europeo. Si alguien viene a jugar fútbol de repente a Bolivia, lo primero que va a sentir es pues los 4.000 metros sobre el nivel del mar, va a tener náusea, le ve la cabeza, no puede correr y todo lo demás, eso es oroche, pues. Entonces Chile llega a la sierra, ve la geomorfología de la sierra, los pasos como Ticlio, o los valles interandinos, como el Mantaro, valles ricos de gran producción, pero conforme van avanzando se dan cuenta de que les faltaba el aire y que la situación no era tan buena, y además Cáceres tenía un valor agregado. Cáceres hablaba muy bien el quechua y podía comunicarse con las comunidades campesinas
y prohibir que a los chilenos se le diera pues comida, alojamiento. Por eso que la gente de la sierra, ¿qué hace? Se va a las zonas más altas del Perú. Entonces, cuando el chileno va a la sierra, encuentra pueblos fantasmas, no encuentra nada que comer, ni nada que tomar. Además a eso habría que sumarle que cuando Chile caminaba por un desfiladero, los ejércitos chilenos veían a lo lejos cientos de soldados, ¿no? Y sudaban frío, ¿eh? Decían, ¿qué es esto? Pero no eran soldados. En realidad eran árboles que Cáceres había disfrazado. Y por eso es que acá se lo llaman el brujo, pues. ¿Por qué? Porque los chilenos caminaban por un cañón y veían cientos de soldados, caminaban por otro cañón y ya no veían nada. Decía, ¿qué está pasando acá? Aparecen, desaparecen, ¿qué sucede? Y era que Cáceres disfrazaba los árboles, disfrazaba las llamas de las partes altas y luego las movía, y era un juego psicosocial, era un juego mental. Él utiliza una estrategia que en el pasado había resultado a un tal Juan Santos Atahualpa, que era la guerra de guerrilla, y que en el futuro lo va a hacer Fidel Castro para vencer a los norteamericanos en Cuba. ¿Qué es la guerra de guerrilla? Es el de nunca atacarte de manera directa. Simplemente te ataco y luego me escondo. Eso se llama desgastar al enemigo física y psicológicamente. Y eso utiliza muy bien Cáceres, ¿no? Entonces la resistencia de la sierra del año 82 en historia se llama la campaña de la Breña, que básicamente está hecha por Cáceres y por todos los campesinos que viven cerca al Valle del Mantaro, en el departamento de Junín, ¿no? Por toda la gente que en su mayoría durante muchos siglos había sido marginada por los criollos y que se pone esta vez el equipo al hombro para luchar. Entonces pido un voluntario, por favor, cualquiera, para la lectura. Resistencia de la Sierra del año 82. ¿Algún voluntario por ahí? Adelante, Jeromy o Jeromy. Estrella.